Entonces, ¿Listo? acérquense porque vamos a partir a la segunda y última patita de este encuentro, charla, diálogo. La idea ahora es un poco que podamos formular algunas preguntas, ¿cierto? A propósito de lo que exponía el compañero Ramón en la primera parte, y que también le habíamos dicho a él un poco referirse brevemente al tema de la izquierda popular, que es un concepto que para nosotros es importante ir desarrollando y dándole cierta bajada. Y con eso ahí cerramos hasta que el compañero aguante también, porque mañana tiene una jornada titánica, desde las 9 de la mañana entiendo que están. Así que vamos a también considerar aquello, pero ya estamos en tierra derecha para partir. ¿Está grabando, cierto, Jesús? Ya. Usted dice, compañero, cuando corta no. Bueno, ¿alguien habló de unas preguntas o algo para...? Sí. Ajá. ¿Alguien quiere empezar con la ronda? Claro, porque habíamos quedado que íbamos a dejar como las intervenciones que habían quedado pendientes para esta parte. Entonces, si es que hay, si no, que Ramón continúe con la segunda parte y de ahí también me imagino que van a ir surgiendo cositas. Claro. Bueno, ahí Preséntate. preséntate. Bueno, mi nombre es Andrés Osorio, filósofo de educación. Y bueno, estamos viendo unos temas decoloniales, justamente a la luz de las exposiciones que Víctor Marín tenía de Ramón. Y la última vez que vine, Claro. septiembre del 2019, estuviste ahí también. Visita profética. Sí. Claro, se entiende. Bueno, a propósito de esta gran síntesis de lo decolonial y situarlo en el mapa geopolítico, es que tengo, bueno, en realidad tengo una pregunta y otra cosa que quiero ordenar un poco en la cabeza. Porque está este asunto decolonial, ¿no? Decolonial que produce nuestra civilización moderna, occidental. Entonces, esta decolonialidad asume distintas fases, porque estoy entendiendo. Se expande en América, en África, en continentes del mundo. Se expande en Europa a través de la colonización. Se producen estas independencias o reacción de los oprimidos, digamos así, en este proceso. Se libera un poco, ¿no? Dando la ilusión del neocolonialismo, en el fondo, que es la situación actual en la que estamos. Este sistema se sigue expandiendo exponencialmente y toma un techo, toma un límite, que es el límite de la naturaleza, de la fisis, de lo posible y, bueno, además toma techo por la velocidad. O sea, hay que recordar también que la modernidad acelera, es un proceso también acelerado, todo es cada vez más rápido, más muy megalómano en ese sentido. Entonces, yo estoy viendo ahora al imperialismo en este mismo proceso, unificando todo este proceso. Estoy viendo el imperialismo, tal vez parafraseando a Lenin, el Lenin no lo puedo ver, pero es lo que estoy más o menos visualizando a la luz de la decolonialidad, de que el imperialismo sería la fase superior del colonialismo. ¿Sería aceptada esa visión? Esa es la primera pregunta. ¿Estaría en lo correcto pensarlo así? Hay un libro de Kwame Nkrumah, el panafricanista, marxista negro, en 1965, 64, por allá, publicó un libro que se llama Neocolonialismo, fase superior del imperialismo. Neocolonialismo, fase superior del imperialismo. Porque depende cómo tú conceptualices el concepto de imperialismo.
si tú lo conceptualizas como Lenin, entonces el imperialismo es una etapa superior del capitalismo. Lenin situaba el imperialismo en un momento histórico de la evolución del capitalismo. Porque él lo definía en relación a varias características, pero una de ellas es la fusión de capital bancario con capital industrial, que es lo que es el capital financiero. Cuando eso ocurre, él dice, estamos en una etapa ya imperialista, donde hay una etapa expansiva, en el capitalismo se intenta expandirse, hay competencia interimperialista y todo. Pero el problema con esa definición es que es una definición pensada desde Europa. O sea, el capital monopólico no empezó en finales del 19, principios del 20. El capital monopólico empezó desde la expansión colonial europea para acá, para las Américas. Porque ¿qué hacían el capitalismo mercantilista? Era monopolizar los mercados de las colonias. ¿Qué hacían las empresas transnacionales que ellos crean desde el siglo XVI? Pues son empresas transnacionales, multinacionales ya, en la época. ¿Y quién dirige todo eso? El capital financiero, que está fusionado con la producción agraria, pero también industrial. Porque antes de que hubiera industrialización en Europa, había industrialización en la periferia. Por ejemplo, las refinerías de azúcar eran procesos industriales. Y eso estaba ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, antes de que ellos se industrializaran. Estaba ya en las colonias. O sea, los ingenios azucareros. Entonces, eso para ponerte un ejemplo, o sea, hay las características que hace Lenin del imperialismo, ya las puedes ver en el siglo XVI, bien atrás. No es, o sea, él habla de la etapa monopólica. ¿Por qué? Porque entre los imperios europeos había competencia comercial, pero en la periferia no había ninguna competencia comercial. Era un capitalismo monopólico. Si tú eras colonia, tú no podías importar de otro país, tú no podías exportar a otro país, tú no podías ir contra las industrias y las empresas metropolitanas, porque tenías el monopolio del mercado. Entonces, es una mirada eurocéntrica. Importante porque en su época, bueno, los marxistas de la época no lo veían, ¿no? Por lo menos él lo vio tarde y lo teorizó como si fuera un fenómeno de final del 19, principio del 20, cuando eso está ahí desde el capital financiero siempre estuvo al frente del proyecto de expansión colonial, siempre. O sea, el capital financiero es una cosa que aparece allí en el siglo final del 19, principio del 20, como dice Lenin. Él estaba mirando textos de ingleses. ¿Cómo se llamaba aquel señor? Que escribió un libro sobre el imperialismo, que él leyó y que él estudió, y otro que escribió un libro del capital financiero. Estaba leyendo en británico. Y de ahí él saca y teoriza todo eso. Pero estaba leyendo británico. O sea, estaba una mirada imperial nordocéntrica. O sea, no está mirando el proceso de formación del capitalismo del siglo XVI. ¿Y qué pasaba aquí en las colonias? O sea, esa sería mi crítica a Lenin. ¿Cómo tú dijiste? El imperialismo, fase superior del colonialismo. Pues yo diría que las dos cosas van juntas. ¿Entiendes? Desde el principio. El imperialismo tiene, en la otra cara del imperialismo es el colonialismo. Luego el imperialismo sigue su trayectoria ya en la etapa neocolonial, donde ya no necesita colonias, porque ya las estructuras de la División Internacional del Trabajo, las estructuras del capital financiero, todo eso ya está
ya lleva 300, 400 años y se ha consolidado. Pero no hubiera podido surgir o consolidarse sin las administraciones coloniales. Una vez pasan 300, 400 años y ya eso se consolida, pues pasamos a la etapa de las neocolonias, donde tienen imperialismo sin colonia, donde ya no necesitan de las colonias, porque ya dominan el mundo neocolonialmente, de manera indirecta, hacen lo mismo que en las colonias, y sin los costos de la colonia. ¿Entiendes? Entonces, el imperialismo podría, bueno, no estaría mal la formulación, fase superior del colonialismo. Sí, podría verse de esa manera. Podría verse, como dice Krumah, lo decía de otra manera, decía neocolonialismo, fase superior del imperialismo. Que ya asumía que el imperialismo existía antes. Esto es un libro que está descatalogado. Oye, me está llamando. Está descatalogado. ¿Qué pasó? Hable nomás. Yo me comunico con ella. Hay que volver a. Está grabando. Está grabando, sí. Bueno. O sea, obviamente estamos ahora en un momento de decadencia imperial. Y el problema con eso es que un imperio en decadencia puede hacer locura. Tienen armas nucleares. Pueden haber cosas que amenacen la humanidad. Mira, hay alguien que parece que no. Yo estoy silenciando. Okay. Hay gente que Está se bien. conecta y se. Entonces, bueno, que tenemos una situación donde el imperialismo occidental está en decadencia. Y entonces están acudiendo al juego sucio, como en Ucrania, provocando una guerra en Ucrania, provocando una guerra con China, porque a través del mercado ya no compiten, porque están desfasados tecnológicamente, porque han botado todo su dinero en guerras inútiles en los últimos 40, 50 años, mientras las otras potencias estaban invirtiendo en mejoras tecnológicas en la producción. Entonces ya Estados Unidos no compite en el mercado como competía antes. Ya empresas chinas, otras empresas los desplazan, entonces tienen que acudir a la guerra sucia, a violar sus propias reglas de juego. Y por eso las sanciones contra China, contra Rusia, todo eso. Y claro, por eso la guerra de Ucrania, para sacar del mercado europeo a las empresas rusas. Eso está contemplado en un documento que está colgado de la Rand Corporation, que se llama Overextending Russia, sobreextendiendo a Rusia, donde eso está desde el 2019, 3 años antes de la guerra de Ucrania. Ustedes quieren ver el libreto de la película de Ucrania, vean ese documento. Ahí está. Ese, sí, eso está dicho por Wolfowitz, pero este documento está colgado desde el 2019 y ahí está el libreto de la película de la guerra de Ucrania. Ellos están ahí ya diciendo lo que vamos a hacer, provocando a Rusia, con el objetivo de que con las sanciones, como no pueden competir con las empresas rusas, pues con las sanciones sacan las empresas rusas del mercado americano, del mercado europeo, perdón, hacen una movida de desplazamiento de las empresas rusas y se quedan con el mercado. Es lo que hicieron. Entonces, ahora las empresas americanas son los que controlan las importaciones. 40% de las importaciones de la Unión Europea venían de las empresas rusas. O sea, hay mucho dinero ahí. Entonces, ahora Estados Unidos, como no puede competir, acude a la guerra sucia. Entonces, con las sanciones sacan del mercado europeo a las empresas rusas y entran las empresas americanas a reemplazar, vendiendo 5, 6, 7 veces más caro que los rusos. O sea, es realmente un golpe de Estado internacional, sin mover un solo soldado.
un jaque mate. Entonces, estamos ante una situación de crisis civilizatoria, decadente, tienen nuevas potencias emergentes y no les queda otra que acudir a la guerra, a provocar. Por eso digo que está en un momento peligroso para la humanidad. La compañía, lo que descubriste, antes, el fenómeno del inicio de todo esto, la compañía de la India Oriental, sí, que se llama, de los científicos, que comienza con todo esto. Ahora, lo que se tomado, o sea, no he escuchado la exposición, es que esa economía financiera la que realmente domina, o sea, los grupos de inversión, Avangard, BlackRock, Sí. que tienen un lado la Pepsi y el otro estamos consumiendo ahora el café de Nestlé, también es de ellos, y son los mismos que depredan, hay capitales noruegos, los fondos de inversión del petróleo de ellos, que nos tienen la escoba acá con las pesqueras, o deforestan el Amazonas, o deforestan con la palma todo lo que es Indonesia, todo lo que es Malasia, ¿ya? Pero ellos son los mismos que son muy pulcros, son muy ecologistas, pero en definitiva son los que tienen, los que controlan el poder. Y ahora lo que tú decías, la plástica, creo que se llama la trampa de Tucídides, que es cuando un imperio se desborona, se vuelve loco y hace cualquier cosa. ¿La trampa qué? Tucídides, que se llama. La trampa de Tucídides. Pues estamos en un momento peligroso también porque hay dos élites occidentales mundiales que tienen proyectos fascistas. Está la extrema derecha que ya conocemos, tipo Trump, que son imperialistas nacionalistas, que quieren soberanía de sus estados y privilegiar sus estados frente al resto del mundo. Pero están los globalistas, que quieren disolver los estados y hacer un gobierno mundial y con las nuevas tecnologías controlar el mundo. Y los globalistas tienen un proyecto genocida, son tan fascistas como nosotros, porque ellos se plantean que hay de 8.000 millones de seres humanos, ellos dicen que hay que dejar 2.000 millones vivos, que hay que eliminar, hay 6.000 millones de más. Y ellos plantean esto. Entonces ellos dicen que porque ellos tienen unas teorías, yo le llamo ecomalthusiana. ¿Te acuerdas del economista británico Malthus en el siglo XIX? Que decía que el desempleo y la pobreza era porque había mucha población y había que controlar la población. No era el capitalismo, no era un problema estructural, era un problema de demasiada población y que había que entonces reducir la población del mundo. Hoy día están reciclando estas teorías, pero ya no como una discusión sobre pobreza y desempleo, porque a ellos ya no les interesa eso, como una discusión sobre la catástrofe ecológica. Ellos dicen que el problema de la catástrofe ecológica no es el sistema, es que hay demasiados seres humanos y hay que eliminar 6.000 millones de seres humanos para que la vida pueda mantenerse en el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos élites imperiales con dos proyectos, uno nacionalista y uno globalista, que están en pugna uno con otro, que coinciden en algunas cosas. Por ejemplo, con Israel y el genocidio de los palestinos coinciden. Ahí no tienen discrepancia, ni los de extrema derecha tipo Trump, el Marine Le Pen y eso, ni los globalistas. Los de extrema derecha globalistas. Son extrema derecha los dos, son fascistas los dos. Lo que pasa es que el globalista quiere disolver los estados y hacer un solo gobierno mundial que con las nuevas tecnologías controle todo. Quieren robotizar a la gente, o sea, quieren que tú tengas un chip aquí y tú dejes de ser un ser humano, te conviertas en un robot. Quieren que los robots reemplacen a los humanos. Es lo que llaman el transhumanismo. O sea, tienen un proyecto que mete miedo. El gobierno de las corporaciones. Un gobierno de
corporaciones, pero eso es lo que alguna gente le llama el tecnofeudalismo, que está diciendo que van a crear un nuevo sistema. Estos globalistas son antisistemas, porque saben que esto se cae y lo que quieren es prepararse para crear un nuevo sistema donde ellos queden arriba, donde ellos no se caigan con el sistema. Ese es el proyecto de ellos, y por eso están creando el tecnofeudalismo. O sea, y están creando un nuevo sistema mientras hablamos. Y bueno, hay que mirar esto con cuidado. Te voy a decir por qué. Porque los globalistas se roban las demandas de la izquierda. Tú los escuchas y son ecologistas, son profeministas, son pro LGTB, son pro eliminar las desigualdades económicas del mundo, critican la pobreza, ¿entiendes? O sea, tú los oyes y parecieran de izquierda, pero cuando tú miras las soluciones que proponen, ahí es donde tú te das cuenta que es un horror lo que proponen. Entonces, ¿qué pasa? Hay esa pseudo izquierda que yo nombré esta mañana, están metidos en el proyecto de los globalistas. Son ecologistas, son feministas, son todo eso, pero no son antiimperialistas, ¿ves? Ni son anticapitalistas. Entonces, todo eso, toda esa élite socialdemócrata global son globalistas. Biden es un globalista. El Boric de aquí es globalista. Es parte de ese proyecto de Davos. Fernández en Argentina, de Davos, un cuadro de Davos. Por eso fue y firmó el Fondo Monetario la deuda de Macri a espaldas del pueblo argentino, porque un cuadro de ellos, del gran capital financiero. Esos son los que están detrás del proyecto globalista. Entonces, ambos tienen distopías, ¿no? Pero son pesadillas globales. Está tipo Trump, Marine Le Pen, estas figuras de fascistas de extrema derecha abiertamente, y estos globalistas que se disfrazan de izquierda, pero tienen un proyecto genocida para el mundo, porque son ecomaltusianos. Ellos creen que la crisis ecológica es que hay muchos seres humanos y que hay que eliminar a los seres humanos del planeta. No es un problema del dualismo cartesiano, del sistema civilizatorio, no es un problema del sistema capitalista, no, es un problema de que hay muchos seres humanos. Entonces hay que eliminar 6.000 millones de seres humanos y dejar 2.000 millones. Oye, que lo dicen así, vamos. Bueno, hay otras cosas que quisiera decir, pero si las empiezo a decir y ustedes cuelgan eso en YouTube, le censuran la... No, te lo digo porque ya me ha pasado. Sí, habría que cortar y poderles decir, porque es que si aparece grabado te lo sacan de YouTube. Ya me ha pasado varias veces. Bueno, hay varios te lo puedes imaginar, pero bueno. El coronavirus viene de ahí. Bueno, no nos metamos allá. No nos metamos ahí. No me quiero meter ahí, porque es que te van a censurar. Entonces, de hecho, me han censurado ya varias veces, varios videos que me meto a hablar de esas cosas. De todos esos laboratorios que encontraron en Ucrania, de todas esas cosas, y olvídate. Y lo que encontraron y las cosas que, en los experimentos que tiene el Pentágono con patógenos para hacer, ¿cómo le llaman eso? Bioguerra. Casi infección genética, porque sí. están estudiando. Y entonces, estas cosas, bueno, no nos metamos porque hay una censura. O sea, los mismos que producen estas cosas controlan los medios. Entonces te censuran, no puedes, ¿entiendes? Sí. Sí, ningún problema. Mira, mi nombre es Marcín, soy parte de la Sociedad de Escritores de Chile. Lo demás, en general, por su director de una comunicación de la digital. Dos variantes de consulta. Una primera sobre estos elementos organizadores, donde está la espiritualidad dentro de los organizadores.
embargo, esa misma espiritualidad en un momento dado, a partir de esa espiritualidad y a partir de otras lecturas de esa espiritualidad y de otras dimensiones de reflexión de esa espiritualidad, surge la teología de la liberación, por ejemplo, y otras visiones clínicas. ¿Cómo hoy día, desde lo popular, estamos tratando de abordar este margen esto, cómo se da ese diálogo que teníamos con el pueblo que es creyente, pero que sin embargo también ha recibido en el transcurso, ¿no es cierto?, yo diría desde finales de los 60 hasta ahora, sigue funcionando, formas espirituales bastante más conservadoras, donde lo que significó la persecución de la teología de la liberación, lo que significó la instalación de otras teologías y de otras espiritualidades. ¿Cómo se da hoy día ese diálogo dentro de este mundo que puede ser la izquierda u otros sectores que tienen que hacer un proceso de liberación a la ley, ¿no es cierto?, de esta discusión con la espiritualidad? Como proyecto también, porque también en esto nosotros tenemos un imaginario espiritual que es distinto, por cierto. Sí. Es una buena pregunta y larga, porque habría que desmontar una serie de cosas, de mitos de la modernidad. La modernidad es, vamos, en primer lugar, hay que distinguir entre cristiandad y cristianismo. No es lo mismo. El cristianismo como espiritualidad, etcétera, es una cosa, la cristiandad es otra. La cristiandad es una teoría de dominación que los poderosos usan para dominar y explotar. Eso viene desde siglos bien antes del capitalismo, viene de antes. El capitalismo lo apropia y lo usa, que es una teoría de dominación, no de liberación, donde se tergiversa fuertemente la espiritualidad cristiana, y sobre todo se instaura a partir del siglo IV con Constantino el cristianismo trinitario. Porque el cristianismo, esos 4 siglos después de Cristo. Cristo no era cristiano, nunca fue cristiano, nunca dijo que era cristiano. Y Cristo no era trinitario, mucho menos cristiano trinitario. Eso es un invento del Imperio Romano. Eso no existía. O sea, Jesucristo tenía el concepto de Alá, que era como los judíos en la época le llamaban a ser divino, Alá. Como Alá, como los musulmanes, pero en lengua aramea, porque esa era la lengua de Jesús, no era hebreo, era arameo, era una lengua semita, era la lengua de los judíos de la época, en Palestina, era el arameo. Y entonces ellos hablaban de Alá. Y hay una Biblia aramea, y esto lo aprendí con el profesor Vicente Aya, profesor en la Universidad de Sevilla. Él tiene un libro que yo le publiqué en una colección que yo tengo en ACAL, que se llama Descolonizar a Jesucristo. Buenísimo. Y él lo que hace es traducir del arameo directo al castellano, porque lo que pasó con esa Biblia, la Biblia aramea, cuando se tradujo al griego, y del griego al latín, y del latín entonces a las lenguas contemporáneas. O sea, estamos perdidos en la traducción. Porque cuando se tradujo del arameo al griego, se colonizó el arameo con la cosmovisión dualista griega y se cambió todo. Y la cristiandad, esa teología de liberación, aprovechó eso para tergiversar el mensaje. Luego del griego al latín se tradujo, y luego lo que estamos leyendo de Biblia es la traducción del arameo al griego al latín, del latín al castellano. Eso es lo que estamos leyendo. Y cuando miramos eso, bueno, ¿entiendes? Entonces, este compañero, Vicente Aya, profesor de la Universidad de Sevilla, ha estado traduciendo, respetando la cosmovisión semita del arameo al castellano. Y tú tienes otra, es que es otra Biblia, es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo. Entonces, no, perdóname que te interrumpa, es que esto es muy complicado y si se me interrumpe, se me va el hilo de la pregunta del compañero, porque no logro terminar de contestarle la pregunta si me metes otra por acá. Entonces, perdóname. Entonces,
viene, se traduce, estamos perdidos en traducción. Entonces, el concepto de alhaja es un concepto cosmológico. Alhaja es la entidad divina, pero un concepto cosmológico, que significa, yo prefiero traducirlo diferente a como lo traducimos, que si decimos Dios. Pero cuando yo digo Dios, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Un hombre blanco, europeo, de mayor edad, con un bastón, que está en una nube por allá, vigilando y castigando. Y si te portas mal, te da con el bastón por la cabeza, y si te sigues portando mal, te manda al infierno. Ese es el Dios de la cristiandad. Eso es un fetiche. Eso es idolátrico. Eso no tiene nada que ver con nada. Y ese es el Dios al que le estamos rezando y orando, esa cosa. Entonces, alhaja no es eso. Ese era el concepto que Jesús le daba, era alhaja. Alhaja es un concepto cosmológico. No es un hombre blanco europeo con una barba blanca de mayor edad trepado en una nube vigilando y castigando. Eso no tiene nada que ver. Eso es un invento de la cristiandad, del emperador Constantino y las reformas que hicieron en el siglo IV. ¿Ok? Entonces, por eso, esa pregunta es un seminario. Así que me va a tener que aguantar. Me va a tener que aguantar. Entonces, ¿qué pasó después? Pues el concepto de alhaja, más adelante, 100 años después que Jesús pasó a otro plano, entonces ese concepto lo adoptan los cristianos unitarios. Ahí se funda el cristianismo. Se funda no en vida de Jesús, se subió 100, 150 años, 200 años después. O sea, Jesús nunca se pensó como cristiano. Moisés nunca se pensó como judío. Mohammed no se pensó como musulmán. O sea, fíjate que estos profetas, luego que mueren, entonces se van consolidando las instituciones y la cosa, ¿entiendes? Entonces aparecen allí religiones. Pero bueno, en el siglo, el cristiano unitario que seguía esta idea, alhaja, yo prefiero traducirlo de la siguiente manera, con una frase larga, no decir Dios, pues si digo Dios, ya ustedes, la mente de ustedes, ya el sentido común es tan cristianocéntrico que ya se nos va la mente en el viejo con la barba blanca europeo, una nube, ¿entiendes? Y ya se distorsionó todo. Alhaja es una fuerza cósmica divina, creadora de vida con inteligencia. Esa es la traducción que yo le doy. No es Dios. Porque el Dios, si yo uso esa palabra, ya está colonizada en nuestro sentido común por la cristiandad, por una teología de dominación que es idolátrica, porque nos hace creer que Dios es un hombre blanco europeo en una nube, ¿entiendes? No, eso no tiene nada que ver. Pero para los colonizadores es perfecto que Dios sea un hombre blanco de mayor edad, europeo, con una barba blanca en una nube. Perfecto, porque ya ellos se ponen, ya en nuestro imaginario el hombre blanco aparece como Dios. Imagínate tú, si es perfecta la cosa. Entonces viene este concepto de alhaja, significaba entonces que es lo siguiente: es una fuerza divina, cósmica, creadora de vida con inteligencia. Significa que todo lo que existe es parte de la creación de esa fuerza, pero además con inteligencia, porque cuando tú miras cada cosa, desde una partícula microscópica hasta las estructuras del universo, es como si hubiera un ingeniero detrás organizando eso. Tienen como un sentido, como una... Entonces, el problema que tenían todos los profetas, todos, es que la idea de tener una fuerza creadora de vida con inteligencia, de llamar la atención a eso, a esa fuerza, todos entraban en problemas políticos. Todos se buscaron líos políticos. Unos con los faraones, otros con el Imperio Romano, otros con los reyes, otros con... O sea, siempre lío. ¿Por qué? Porque con ese concepto
que parece bonito, una fuerza creadora de vida con inteligencia. No, ese concepto tiene una fuerza política impresionante. Porque ¿qué hacía? Ante el Imperio Romano, donde el emperador y el imperio se quieren sacralizar, quieren hacerse sagrados a los ojos del pueblo. De momento viene esta idea de Alaha y dice: todos los seres humanos somos sagrados con letra minúscula, pero nadie es sagrado con letra mayúscula. Nadie es esa fuerza creadora de vida con inteligencia, nadie, ni nada. Porque en el momento que tú se lo atribuyas a un árbol, a otro ser humano, lo que sea, ya está en la idolatría. Ya está reemplazando esa fuerza creadora de vida con inteligencia y sacralizando algo que no tiene nada que ver. Entonces, los poderes terrestres les encanta sacralizarse a los ojos de los pueblos. Entonces, los faraones, los emperadores, los reyes, les encanta eso. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Constantino, en el siglo IV, el movimiento de los cristianos unitarios, los que seguían esa noción de Alaha, que le decían al emperador: oye, tú no eres sagrado, tú eres como cualquier otro ser humano, tú no eres, por tanto no eres perfecto y por tanto te podemos someter a la crítica, porque tú cometes errores como cualquier otro, tú no eres perfecto, porque tú no eres esa fuerza creadora de vida con inteligencia, tú eres creado por esa fuerza como cualquier otro, pero tú no eres eso. Entonces empezó a haber un movimiento de desfetichización, de desacralización del imperio a los ojos de la gente. Entonces el imperio decide en el siglo IV: bueno, si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Y qué hace el imperio? Se hace cristiano. El imperio y el emperador se hacen cristianos. Dice: no me critiques, si yo soy cristiano como tú. Ahora, no podían hacerse cristianos y dejar intacta la cosmología de Alaha, porque entonces no te puedes resacralizar, porque tú tienes que reconocer entonces que tú eres un humano como cualquier otro y que cometes errores como cualquier otro. Entonces tienes que cambiar la cosmología, y ahí viene el cristianismo trinitario. Ahí se tiene que inventar el cristianismo trinitario y sacar de lado el cristianismo unitario de Alaha, que era holístico, era una visión holística. Bien, la visión del cristianismo trinitario es dualista, porque entonces va a establecer, la idea era la siguiente: ¿cómo resacralizamos al emperador y al imperio romano? Bueno, pues diciendo que Dios mandó a su Hijo al planeta Tierra, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la Trinidad. Dios manda a su Hijo al planeta Tierra y por tanto es el Hijo de Dios, que en la Biblia aramea nunca dice eso. La Biblia aramea dice que Jesús es un profeta, no es el Hijo de Dios, no hay Hijo de Dios, son todos profetas, seres humanos a los cuales se comunica la Alaha con ellos, ¿no? Pero no son hijos de Dios. Eso es una tergiversación de la Biblia, está perdida en la traducción. O sea, en la Biblia original eso no está allí. Entonces, ¿qué hace esta noción? Que empiezan los pueblos en esa época romana a entonces cuestionar al imperio diciendo: ustedes no son sagrados, como ustedes dicen, ustedes son como cualquier otro, y por tanto los podemos criticar, ustedes se equivocan aquí, acá. Entonces el emperador dijo: si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Y qué hicieron? Se convierten en cristianos, pero no pueden convertirse en cristianos y dejar intacta la cosmovisión de Alaha, porque entonces no se puede resacralizar. Entonces se inventan el cristianismo trinitario, que entonces va a establecer un dualismo entre las fuerzas divinas, que es el emperador, su séquito y los seguidores, y las fuerzas del diablo, que es la naturaleza, otros seres humanos que no entran dentro de la disidentes, ¿no? Gente que los critica o pasan al lado del diablo, de las fuerzas del mal. En un dualismo entre bien y mal, Dios y el diablo. Entonces, en ausencia de Jesús en la tierra,
por analogía plantean que el emperador es entonces representante de Dios en la tierra. Mientras Jesús no esté aquí, Él es el que envió Dios a la tierra. Entonces resacralizan al emperador del imperio otra vez. Y masacran a los cristianos unitarios. O sea, masacre tras masacre, los matan. Una represión brutal para que hegemonice la teología de dominación frente a una teología de liberación. Porque la teología de liberación de Alaha era un cuestionamiento de los poderes terrestres fácticos, de desacralizarlos. Esta otra teología de dominación, el cristianismo trinitario, entra ahí para resacralizar lo que estaba siendo desacralizado por el cristianismo unitario. ¿Okay? Entonces, esa cosmovisión del cristianismo trinitario, que es dualista, y que va a resacralizar los poderes terrestres, la modernidad, el mundo moderno, es la secularización de la teología de dominación de la cristiandad, del cristianismo trinitario. Esto es un poquito difícil de cachar, porque lo que estoy diciendo es que el mundo moderno, este mundo en que estamos, este sistema civilizatorio de muerte que hablamos hace un rato, cuando tú miras bien las narrativas de ese mundo, el fundamento por debajo y escondido son las narrativas y los dualismos de la cristiandad. ¿Se acuerdan que hablamos de Descartes esta mañana, el dualismo cartesiano? Para ponerle un ejemplo, el dualismo cartesiano es una secularización del dualismo de la cristiandad. Porque el dualismo de la cristiandad decía que la naturaleza pertenece al demonio. Entonces, por eso quemaban vivo a los científicos. Porque si veía a un científico experimentando con la naturaleza, lo acusaban de estar con las fuerzas del diablo. Y los quemaban vivos. Pues esa visión de la naturaleza como algo malo, demoníaco, que hay que controlar, que hay que dominar, que hay que destruir, esa idea de la cristiandad se seculariza en el mundo moderno con René Descartes, el filósofo en el siglo XVII, que agarra esta idea de naturaleza humana y va a quitarle el lenguaje teológico. Ya no va a decir que la naturaleza es el diablo y que acá está Dios, sino que va a decir la naturaleza es salvaje, hay que controlarla, hay que dominarla, sigue la misma idea de la naturaleza como enemigo, que hay que controlar, hay que explotar, hay que dominar, incluso hasta destruir, porque nos puede destruir. Entonces, ese dualismo, que ahora es, fíjense cómo, eso viene de la cristiandad, pero lo seculariza, le quita el lenguaje teológico, pero deja la misma estructura allí de la cristiandad, el mismo dualismo de la cristiandad, con un lenguaje ahora disfrazado de cientificista, pero es lo mismo. Lo seculariza y ahora empieza a hacer tecnología destructiva de la vida, como expliqué esta mañana. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? De la cosmovisión de la cristiandad, que luego la tapan con un lenguaje cientificista, somos científicos, no somos religiosos, no somos esto, no somos lo otro, y ahí colaron toda la teología de dominación, es la que nos domina hoy. Hoy la modernidad es una teología de dominación, cuyo fundamento es la teología de dominación de la cristiandad. Lo que pasa es que lo han camuflajeado. O sea, Descartes, detrás de Descartes está el dualismo de la cristiandad. Querida, hombre-naturaleza. Te pongo otro ejemplo. El debate en el siglo XVI, teológico, en 1552, entre Bartolomé de las Casas y Gines Sepúlveda. ¿Ustedes conocen ese debate? Bartolomé de las Casas y Gines Sepúlveda. ¿Cuál era el debate? Esta gente que hemos encontrado por allá, ¿tienen alma, no tienen alma? ¿Son animales? ¿Quién es esa gente? Esos pueblos por allá bárbaros. Entonces el imperio tenía que definir con claridad quién es esa gente. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a esclavizarlos bajo el argumento que son sujetos desalmados, no tienen alma. Si no tienes alma,
pues no tienes, no eres un animal en la fauna. Por ejemplo, Colón, cuando se baja del barco, pone el 12 de octubre de 1492 en su diario: estos son pueblos sin secta. Eso es lo que él escribe allí. Él se bajó 2 horas del barco, se montó al barco y puso: estos son pueblos sin secta. Es decir, ¿qué quiere decir secta en la época? Pueblos sin religión. Bueno, si yo te digo hoy, en el siglo XXI, esto es un pueblo sin religión, tú pensarías que yo estoy diciendo que son ateos. Pero en el siglo XV, finales del siglo XV, pueblo sin religión es una cosa más seria. Porque significa que si tú no tienes religión, tú no tienes Dios. Y si tú no tienes Dios, tú no tienes alma. Y si tú no tienes alma, tú eres un animal en la fauna, como un caballo, un mono, un burro. Y entonces yo tengo el derecho a esclavizarte sin que sea un pecado a los ojos de Dios, porque tú no tienes alma, tú eres un animal. Ahí empezó el racismo moderno. No hay racismo antes de este momento. Claro, el eurocentrismo te quiere hacer ver que el racismo está allí de Adán y Eva. Mentira, fake news, eso es fake news, eso es mentira. El racismo emerge ahí, en la conquista de las Américas, es el momento fundacional del racismo. Hay que historizar estas cosas, si no te caes en la trampa de los colonizadores y nos hacen creer que el racismo está allí desde Adán y Eva. Eso no es cierto, eso es un invento moderno europeo. Entonces, el debate de Sepúlveda y las casas era, después de 50 años de la colonización de 1492, en 1552 el rey pone en manos de un tribunal, que en aquel tiempo lo controlaba la iglesia, era teológico, decidir si los métodos de conquista están bien o no a los ojos de Dios. O sea, todas estas atrocidades que estamos haciendo allá, si eso a los ojos de Dios es un pecado o no. ¿Por qué? Porque había gente en la iglesia diciendo: oye, ¿y si esta gente tiene alma? Vamos a ir todos para el infierno, porque estamos haciendo estas barbaridades a esa gente, y a lo mejor vamos todos para el infierno. Entonces había un debate en la iglesia. Los esclavizaron, los explotaron, abusaron de ellos y todo, pero había este debate, había gente llamando la atención: oye, ¿y si tienen alma? Vamos todos para el infierno, vamos a ver qué hacemos. Entonces ahí viene el rey y lo pone en manos de un tribunal. Bueno, vamos a ver, a decidir todo esto, porque hay un debate que no acababa de definirse. Y había gente que decían que estaba bien la colonización, los métodos de conquista, porque son animales, no tienen alma. Y otros que decían que no, que tienen alma, y que entonces hay que hacer otra cosa, no podemos hacer esto, ¿entiendes? Entonces ahí viene las casas y Sepúlveda. Bartolomé de las Casas, han oído el nombre de Bartolomé, al menos el nombre, aunque no sepa quién es. Han oído el nombre, ¿no? Bartolomé de las Casas, Ginés Sepúlveda. Bueno, Ginés Sepúlveda decía: mira, los métodos de la conquista están bien, porque estos son bárbaros, estos son salvajes, estos son como animales en la fauna. Y se banderiza con la gente que dice que no tienen alma, son como animales. Los puede esclavizar y no es un pecado a los ojos de Dios. Usted puede agarrar una vaca, un burro y ponerlo en el proceso de trabajo, y no es un pecado a los ojos de Dios, porque es un animal, punto, no tiene alma, ¿no? Pero esta gente los clasificaron igual. Entonces él decía: Ginés Sepúlveda, esto es como un burro, una vaca, los pones a trabajar ahí, no pasa nada porque no tienen alma. Pueblos desalmados, pueblos sin alma. Entonces viene de las casas, y las casas plantea: oye, no, esta gente tiene alma, lo que pasa es que está en un estado de barbarie, en un estado de salvajismo, y lo que hay que hacer es cristianizarlo. ¿Sí? Es un debate teológico. ¿Qué pasa 300 años después? Porque ahí está el racismo. La línea de Sepúlveda, cuando se seculariza, ¿bien? La línea de Sepúlveda es lo que conocemos hoy como el racismo científico, biológico. Porque el racismo, o sea, tú no tienes alma. En el siglo XIX, cuando la autoridad de conocimiento pasa de la iglesia a la ciencia, ya el tema no es si tienes alma o no, es si tienes la genética humana o no. Entonces, se seculariza
el concepto de la cristiandad. Porque ahora ya no es un debate si tienes alma o no. Ahora el debate es si tú tienes la genética humana o no. Pero es el mismo perro con otro collar. Es una secularización de la narrativa de la cristiandad. Decir en el siglo XVI, como decía Sepúlveda, estos son pueblos sin alma y por tanto está justificado abusar de ellos, esclavizarlos y matarlos, no importa, son como animales en la fauna, no es un pecado a los ojos de Dios ponerlos a trabajar por la fuerza. Y decir en el siglo XIX, cuando la autoridad del conocimiento pasa de la teología a la ciencia, en las pseudociencias biológicas y naturales del siglo XIX, que dicen, secularizan el discurso teológico de Sepúlveda y dicen, son pueblos sin la genética humana. Entonces son como animales. O sea, una secularización de la narrativa de la cristiandad de pueblos sin alma a pueblos sin la genética humana, ahora bajo un discurso pseudocientífico. El discurso de las casas, de pueblos con alma pero en estado de barbarie que hay que cristianizar, cuando pasamos al siglo XIX, la autoridad del conocimiento pasa a la ciencia y ya se deja de lado la teología, se seculariza con las ciencias sociales, bajo especialmente la antropología, y dicen, estos son primitivos a civilizar, de bárbaros a cristianizar, a primitivos a civilizar, el mismo perro con otro collar. Esto que te estoy dando es un ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo el mundo moderno está organizado con las narrativas de la cristiandad por debajo, camuflajeadas, escondidas allí, de una teología de dominación perversa, diabólica, para usar un lenguaje teológico. Esto que están haciendo en Palestina, lo han dicho, estos no son humanos, son animales, hay que exterminarlos, ¿ves? Vamos, eso es moderno, esa es la barbarie de la modernidad. Y eso es muy cristianocéntrico. Porque eso viene de esos debates teológicos de la cristiandad. Entonces lo han secularizado en el mundo moderno y aparece ahora como científico, como pseudocientífico, con argumentos pseudocientíficos. Entonces, mira, podemos ir una detrás de otra porque hay un montón de narrativas así que tenemos en el mundo hoy, que todo viene de allá, de la teología de dominación de la cristiandad, que es para justificar el poder de los poderosos. De eso se trata ese sistema civilizatorio de la cristiandad y la modernidad. Entonces, hay desde ahí pensadores y pensadoras que agarran ese sistema de teología de dominación y le dan la vuelta y producen teología de liberación, haciendo nuevas interpretaciones, haciendo la crítica a ese sistema que yo estoy haciendo aquí. De hecho, una de las cosas que dicen los teólogos de liberación, Dussel, por ejemplo, es que la condición de posibilidad de la crítica es ser ateo ante los poderes terrestres. Si tú no eres ateo ante el capital, ante el Estado, si tú no eres ateo de eso, lo vas a sacralizar. Y si lo sacralizas no puedes producir pensamiento crítico. La condición de posibilidad, dicen los teólogos de liberación, de la crítica a los poderes terrestres es ser ateo ante los poderes terrestres. Si no, no puedes hacer pensamiento crítico. Si no, vas a estar idealizando y sacralizando cosas que son creaciones humanas. Teoría, que no tienen nada de sagrado. Entonces, y por eso ellos ponen por encima del sistema de dominación esa fuerza creadora de vida con inteligencia. Porque eso está más allá y es constitutivo de la fuerza con que los pueblos se nutren para hacer sus luchas de liberación. Cuando los palestinos, en la catástrofe más grande que puedas vivir, que es que te matan tu familia, te destruyen tu casa, te dejan en la calle, dicen Allahu Akbar, con una sonrisa. Allahu Akbar. No he oído eso en estos días. Ellos gritan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
¿Qué significa eso? Alá es más grande que todos ustedes y va a hacer justicia. Alá es más grande. O sea, ahora, esto está pasando mientras estamos hablando. En Europa y los Estados Unidos está pasando algo muy curioso. Millones de personas, no estoy hablando de 200 o 300 personas, hay millones de personas que han visto estos videos de los palestinos siendo destruidos y ellos decir Allahu Akbar o decir Alhamdulillah, como gracias Dios, gracias a Allah. Y la gente se queda, pero ¿qué espiritualidad es esta? Que un pueblo que está en su peor momento puede sacar la fuerza para resistir y para no dejarse caer ante la destrucción. Que están por encima de todo eso que están viviendo. Están conectados con algo. ¿Qué es eso? ¿Y qué ha hecho la gente? Vamos a buscar el Corán. ¿Qué es lo que dice el Corán? Y hay millones de conversos ahora, blancos americanos, blancos europeos, convirtiéndose al Islam en masa. Porque se han puesto a leer por la curiosidad. ¿Cómo es posible que esa gente estén resistiendo y ante la catástrofe más grande dicen Allahu Akbar y dicen Alhamdulillah con una sonrisa? ¿Qué religión es esa? ¿Qué es esto? Y se han puesto a leer y de momento nadie me había contado esto. Me habían tergiversado todo lo que es el Islam. Tergiversaron todo. Ahora que lo leo yo mismo, hay no sé cuántos millones de Coranes vendiéndose ahora por el ejemplo de los palestinos. Que la gente dice, pero ¿y qué religión es esa que le da una fuerza así tan grande en medio de la destrucción y la catástrofe más grande a un pueblo? ¿Qué es eso? Y ahora hay un montón de europeos y americanos y cuanta cosa en solidaridad con los palestinos y convirtiéndose al Islam, pues se han puesto a leer el Corán y digo, déjame leer qué es lo que esa gente lee. Hay una pregunta ¿Qué fue? Hay una pregunta del chat. La voy a transmitir. Espérate un momento para terminar la Sí, por favor. Entonces, la teología de liberación es una teología que entonces está al servicio de la liberación de los pueblos. La liberación espiritual, la liberación política, económica, o sea, en todos los planos. Y va contra esas teologías de dominación, que es las narrativas de la modernidad, que no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad. Pero para poderte decir esta frasecita ahora, en una oración, ahora me entiendes, ahora me estás entendiendo, pero si yo empiezo y te digo esa oración, todos se van a quedar, ¿qué me estás hablando? Tengo que darte toda esa explicación para que ahora entiendas por qué en una oración ahora te lo contesto. Pues la teología de liberación, una teología para la liberación de los pueblos, espiritual, política, económica, frente a la teología de dominación de la modernidad, que no es otra cosa que la teología de dominación de la cristiandad, secularizada en el mundo moderno, como teología de dominación. Y esa es la razón de la persecución de los coptos. Claro. Porque la historia Los costos narra, en pero Egipto, porque los sobrevivientes de los cristianos unitarios que terminaron en Europa están en el Medio Oriente, están en Egipto, los coptos, están en Siria, están en pequeñas comunidades que mantienen la Biblia aramea, que mantienen el cristianismo unitario, todo eso. ¿Entiendes? Pero eso quedaron allí bolsillitos por el Medio Oriente, pero en Europa los mataron a todos. Mónica Pinto pregunta por el chat. Dice, ¿por qué el racismo habría surgido en 1492 acá en América si en Europa ya habían esclavos o guerras religiosas o guerras entre pueblos? ¿O existe una diferencia entre racismo, entre comillas, moderno, es decir, desde 1492 surgido acá en América, y un racismo anterior? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque yo diría que había un protorracismo en Europa ya, y ahí había racialismo contra lo que ellos llamaban los moros, es decir, los musulmanes, que estaban en el sur de lo que llamamos Europa, y los judíos. Entonces, en la conquista del Al-Ándalus, eso se revolcó todo eso, o sea, en la conquista del Al-Ándalus, de esa parte de la civilización musulmana que estaba en la península ibérica, de lo que es hoy España. Eso era musulmán todo.
hasta que la corona castellana los conquista y los métodos que usaron de conquista allá se los trajeron para acá. La encomienda no se la inventaron aquí. La encomienda empezó allá, en la conquista de los árabes y los judíos. La quema de bibliotecas que hicieron aquí con los quipus y los códices en México y Perú, los incas y los aztecas y mayas, eso empezó allá, quemaron las bibliotecas de Al-Ándalus. El colonialismo de población que vemos en Palestina, que vimos aquí en Chile, que vimos en Argentina, que vimos en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, Canadá, ese colonialismo que viene a ocupar la tierra de los indígenas del territorio, a sacarlos de limpieza étnica, a sacarlos por la fuerza. Eso que estamos viendo en Palestina, eso empezó en la conquista de Al-Ándalus, empezó allá, donde se hacían limpieza étnica del territorio y traían cristianos del norte y se quedaban con sus casas, con sus tierras, con todo. O sea, los métodos de conquista del mundo moderno comienzan en la conquista de Al-Ándalus. Ese fue el laboratorio y esos métodos después se los traen para acá. Hasta la encomienda, aquellos que conocen de historia de América Latina, nosotros siempre nos creemos que la encomienda es una cosa que se inventaron para los indígenas, para la conquista de los pueblos indígenas aquí, en el siglo XVI. No, eso viene de la conquista de los musulmanes y los judíos allá en la península ibérica. Entonces, el racismo, tiene razón que hay elementos de protorracismo que ya se ven allí en la conquista del Al-Ándalus, en las guerras que había entre pueblos allí, pero todavía el elemento de no tener alma es un elemento que va a surgir de la conquista de las Américas. Todavía había una ambigüedad con los musulmanes. Si el musulmán se convertía o el judío se convertía por la fuerza, pero se convertía, entonces podía ser aceptado en la comunidad de los cristianos, claro, siempre con sospecha, siempre visto como alguien que hay que vigilar y todo eso, pero podía convertirse a la comunidad de los cristianos. ¿Bien? Pero cuando ya tú no tienes alma, pues ya no importa si tú te conviertes, si tú eres, porque mira lo que pasó, cuando viene el tema del pueblo sin alma, con los indígenas de las Américas, eso revierte sobre la conquista del Ándalus, porque ahora los musulmanes que se quedan en el territorio, los judíos que se quedaron en el territorio diciendo yo me convierto al cristianismo y se convierten, formalmente se convierten, aunque después pues, escondidas practicarán su religión, lo que sea, pero para el público para afuera se convierten, se bautizan y todo eso. Esa gente, cuando la conquista de las Américas, viene el tema de sujetos sin alma. Ese debate va a repercutir sobre los musulmanes o los cristianos conversos descendientes de los musulmanes en la península ibérica, en Andalucía. Porque ahora van a decir, o sea, el mundo medieval hacía una discriminación religiosa, que tú le rezas al Dios equivocado. Entonces yo te trato de convencer, nos podemos matar porque mi Dios es el verdadero, pero yo te reconozco como ser humano en la medida en que te trato de convertir a lo mío. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Ya en el siglo XVI, que ya está la población de los ex musulmanes conversos, que ahora son cristianos, que ahora tienes una segunda y tercera generación bautizados y nacidos cristianos, pues va a cambiar la discriminación religiosa medieval en discriminación racial. Porque ahora lo que va a pasar en Andalucía es que el que le reza al Dios equivocado, él mismo es un inferior porque no tiene alma. Entonces ahora que tú eres cristiano, que ya no eres musulmán, que le estás rezando al Dios de los cristianos, pues ya te clasifican como un inferior racial porque no tienes alma. Entonces ya no importa que te convertiste, que te quedaste en el territorio y que hiciste todos los actos de conversión, porque ahora no importa qué tú crees, porque lo que te constituye a ti es que tú eres un animal porque no tienes alma. Entonces ya es irrelevante si eres cristiano, musulmán, judío, lo que sea.
¿Te fijas? Porque los que descienden de los que les rezaban al Dios equivocado resulta que no tienen alma. Entonces, ese debate con los indígenas de América de no tener alma pasó a la península ibérica. Y ahora la judiofobia y la islamofobia medieval se transforma en racial. De discriminación religiosa medieval se transforma en discriminación racial. Porque ahora si tú eres un descendiente de musulmanes, aunque seas cristiano, pues ya tú no tienes alma. Eres un sujeto desalmado. Entonces, por eso yo digo, hay un proto-racismo porque empieza a haber ahí la discriminación contra moros y judíos y todo eso. La palabra raza empieza a aparecer allí, todo eso en el siglo XV, pero ya con la colonización de las Américas y el tema de pueblos sin alma, va a revertir sobre las poblaciones conversas en la península ibérica y las va a transformar en sujetos sin alma, en animales, en seres inferiores. Entonces, ahí hay eso hay que estudiarlo con mucho detenimiento para ver esas transiciones, ¿no? Con cuidado. Pero sí hay elementos de racialismo ya antes de la llegada a las Américas. Ya ese racialismo estaba en Europa ocurriendo. Y cuando llegan a las Américas se traen eso. Pero al llegar a las Américas también se transforma la cosa, porque entonces empiezan a hablar de sujetos sin alma, de indígenas que no tienen alma. Entonces eso vuelve y revierte sobre las poblaciones de los moriscos y los marranos, que eran las nuevas identidades de los musulmanes conversos, son moriscos, los judíos conversos son marranos, cerdos, pero esos son los cristianos de origen judío, son marranos, los cristianos de origen musulmán son los moriscos. Y luego los reclasifican ahora como pueblos sin alma. Entonces ahí viene un racismo brutal y los empiezan a comparar con animales y con todo eso, hasta que expulsan a los moriscos en 1609 de la península. Sí. Solo consultar, es por eso que a los judíos, a los musulmanes conversos, se le asignaba un nombre básicamente de cosas. Por ejemplo, de ahí vienen los apellidos Sí. Torres, Sí. Olivo, no sé, ese tipo de cosas. Es correcto. Como no tenían nombres cristianos, Claro. le daban nombres de cosas de la naturaleza. O del oficio. Sí, y entonces camuflajeaban el nombre musulmán o judío, o sea, lo camuflajeaban, metiendo el nombre así, Piedra, apellido Mesa, apellido Pérez, muchos nombres así que tienen raíces hacia los conversos judíos o musulmanes. Compa, yo creo que hemos agotado muchos temas. Si sigo hablando, los voy a enredar. Se van a ir más confundidos de cómo entraron. Así que mejor dejémoslo aquí para que haya tiempo de pensar lo que hemos... Solamente agradecerte, compañero. Yo sé que tienen una agenda súper apretada acá. Para nosotros es un honor haber contado con tu experiencia, con tu voz, con tu palabra, con tu pensamiento. Lo decíamos antes, nosotros somos, más allá del partido, ¿cierto? El Partido Popular, que somos dentro de quienes convocamos y organizamos, nuestra idea es abrir esta instancia. Acá hay gente que no es del partido y bienvenida a esta y todas las instancias futuras. De esto vamos a sacar mucho material, vamos a replicar. Ahí Roberto con Erin, que son nuestros responsables de formación, tienen la responsabilidad luego de armar círculos de estudio en torno a estos círculos de discusión que de Arica a Punta Arenas, nuestra militancia se junta a discutir aquello. Y bueno, estás cordialmente invitado. Bueno, quiero agradecerles, ¿verdad?, la invitación y el tiempo que han dedicado a estar aquí. Una última cosa para terminar la respuesta aquí al compañero. Hay que disputar el terreno teológico a la derecha. Y para eso hay que hacer teología de liberación. No puedes ir con una plataforma atea, una plataforma exterior. Tienes que ir con teología de liberación
a disputar las conciencias del pueblo que son creyentes, y que tú no puedes ir allí con un discurso de ateísmo materialista europeo. O sea, por favor, o sea, eso no funciona, porque lo que vas a hacer es ponerle en bandeja de plata a la derecha y a la extrema derecha al pueblo. O sea, hay que meterse en ese debate y hay que dar la teología de la liberación es una herramienta fundamental para intervenir en este debate y no dejar que sean los evangelistas de Estados Unidos que están aquí organizados llevándose los votos, o sea, y haciendo, vamos, despolitizando al pueblo y llevándolo por un camino de teología de dominación, de ser serviles, de ser pasivos a la teología, a la dominación existente, ¿entiendes? Del sistema. Bueno, quien ha estado atrás tuyo todo el rato en esta formación es Plotario Bles, un dirigente sindical cristiano, uno de los fundadores del movimiento Izquierda Revolucionaria, y gracias a quien nuestro partido recibe el nombre de Partido Popular. Así que recogemos totalmente la tarea que nos deja combatir. Bueno, muchas gracias. Me gustaría agradecerte porque todo, por ejemplo, uno estudia ¿por qué perseguían a los coptos? Pero no lo entendía, pero te lo mencionan en muchos libros. O lo que ustedes los filósofos enredan el maniqueísmo, entender esa visión de lo bueno y lo malo, ¿verdad? De la vida, no hay intermedios. Pero esa era la visión original del cristianismo. La palabra para aclararla. Gracias por eso, por hacerlo tan asequible. Bueno, Gracias.